estamos en la segunda unidad didáctica, ya nos conocemos o comenzamos a conocernos. Hoy vamos a hablar de soporte y movimiento, o sea, le vamos a dar estructura al cuerpo humano y vamos a comenzar por niveles, o sea, lo que ustedes van a estudiar en el cuerpo humano lo pueden ver con sus propios ojos o pueden ayudarse con sistemas de amplificación, lupas, microscopios o estructuras bioquímicas. Esos son niveles, distintos niveles. Y aquí en este esquema tienen más o menos los niveles que pretendemos. El más grueso son los sistemas. El sistema osteoarticular, el que le da la forma al cuerpo humano, sistema muscular que le da movimiento, los órganos que forman esos sistemas. Órganos pueden ser músculos, pueden ser huesos, pueden ser vísceras. En el caso de vísceras, los órganos se refieren a órganos internos como el pulmón, el corazón, el estómago, el hígado, que cumplen funciones específicas, algunas en la profesión que van a adquirir ustedes. Esos órganos, por ejemplo el hígado, está formado por tejidos, distintos tejidos, que son agrupaciones de células de la misma especie. Entonces vamos a tener tejidos epiteliales, vamos a tener, que son los que cubren los órganos, van a tener tejidos conectivos que conectan todos los otros tejidos, van a tener tejidos musculares que son los que mueven, van a tener tejidos óseos que son los que le dan estructura a los huesos, y a su vez cada tejido va a estar formado por unidades pequeñas que se llaman células. Acá, en tanto en los tejidos como en las células, entramos a trabajar con niveles microscópicos, o sea, tenemos que aumentar las estructuras para poder verlas. A veces nos confundimos porque los atlas, las figuras, las pantallas nos muestran las células como si nosotros estuviéramos viendo y no está aclarado cuántos aumentos estamos aplicándole al ojo humano para poder ver esa célula. Es imposible ver una célula con el ojo humano, aunque hay células gigantes en el sistema vegetal, que podrían llegar a verse como un puntito. En el sistema humano no podemos ver, ni siquiera la más grande, que es el ovocito, podemos llegar a verla con el ojo humano. Tenemos que usar una amplificación que se llama microscopio. Eso hace que la ciencia morfológica se divide en histología y anatomía, micro y macroscópico, microscópico, macroscópico. Las células se adaptan a cada función, así como decíamos que en anatomía, en la unidad anterior hablábamos de función y estructura, también las células. Es distinto una neurona que va a generar corriente eléctrica para hacer un circuito, para mover, para transmitir, a un músculo que va a producir contracción y movimiento. O glóbulos que están en la sangre, flotando en la sangre, que van a llevar sustancias de un lado a otro, o van a fagocitar, o sea, a devorar sustancias extrañas. Hay una enorme diversidad celular que les va a hacer a ustedes creer que es inabarcable la histología. Sin embargo, con paciencia y felicidad, como les dije en la primera unidad, ustedes van a llegar al conocimiento. Acá tenemos una clasificación antigua pero útil sobre los tejidos. Esto me gustaría que lo retengan, no para que lo aprendan ahora, sino para que lo apliquen cada vez que vayamos viendo algunos de estos tejidos en ejemplos específicos, lo coloquen dentro de este esquemita. O sea, este esquemita debería predecir la unidad didáctica y las siguientes unidades que vamos a continuar estudiando. Acá tienen ejemplos de esos tejidos con microfotografías. No pretendan entenderlas ahora, simplemente véanla como una curiosidad. Pero vamos viendo que son muy diversas. Es muy distinto ese cartílago que muestra ahí la tráquea, que es el conducto que lleva el aire hacia los pulmones, del músculo, o la grasa, el tejido adiposo de la panza, que tanto les va a importar a sus pacientes. El tejido óseo está formado por células que se llaman osteocitos. Cito quiere decir célula. Y de esas células maduras han provenido de
blastos, o sea, de osteoblasto. Blasto quiere decir algo que está en crecimiento. El osteoblasto es la que va a producir hueso y va a formar el osteocito. Y el osteoclasto es la inversa, la que produce la degradación del hueso, con lo cual logramos que el hueso crezca y a su vez se remodele. Esto es interesantísimo. Todos creemos que el hueso se detiene a los 18 o 20 años y que ahí se acabó el hueso, que tenemos ese hueso como un parante para toda la vida. No es así. Permanentemente el hueso está remodelándose. En pocos meses es un hueso nuevo. Este es un concepto nuevo, se llama medicina regenerativa, que ustedes tienen que entenderlo cabalmente, porque hace profundamente a la profesión de ustedes. Fíjense, lejos de ser el tejido óseo un tejido muerto, ahí tienen el corte de un hueso largo, el hueso de la pierna de cada uno de nosotros, que se llama fémur. Tiene una epífisis, que son los extremos, 2 epífisis, y tiene una diáfisis, que es lo que une las epífisis. Las epífisis son los lugares donde los huesos se articulan con otros huesos. Y la diáfisis simplemente el conducto. Esa diáfisis es hueca en la mayoría de los huesos largos y aloja un órgano que no tiene nada que ver con él, que es la médula ósea, que es nada menos que la que produce los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno. Tenemos 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico, o sea, por cada gota de sangre tenemos 5 millones de glóbulos rojos. Calculen ustedes, tenemos 5 litros de sangre para 70 kilos de peso en el cuerpo, ¿cuántos millones de glóbulos tenemos producidos dentro del hueso? Pero no hacia el hueso, es como que el hueso le da alojamiento. Lo que a mí me interesa que miren es la parte de la derecha de la pantalla, en donde hemos tomado un trocito de la cáscara del hueso, no el hueco, y ahí vemos que el hueso no es una fraguación de cemento, como una estatua, no. Está perforado por una cantidad de canalículos por los cuales va una arteria. El hueso sangra, está vivo, está irrigado, profundamente irrigado. Esa arteria está rodeada por laminillas óseas hasta donde los osteocitos se pueden nutrir por imbibición de lo que la arteria le da. Y eso produce estructuras que se llaman unidades, que se llama osteón. A lo largo de la carrera ustedes van a hablar mucho de estas unidades. El hepatocito tiene el lobulillo hepático, el pulmón tiene el lobulillo pulmonar, el alveolo pulmonar. Acá tenemos el osteón, que es la unidad de hueso compacto. Como ven ahí, es una serie de canalículos microscópicos donde los osteocitos que están calcificados, porque la sustancia intercelular, la que separa un osteocito de otro, se ha calcificado, se ha depositado el calcio. El calcio es duro como el cemento y por lo tanto impermeable, no dejaría pasar las sustancias alimenticias, los líquidos y el oxígeno, y el osteocito moriría. Entonces, esos canalículos permiten que el osteocito, hasta 10, 12 osteocitos, vivan de una arteriola del osteón. Esa es la unidad. Pero hay algo más. En algún momento dado de nuestra gestación, o sea, cuando nos fuimos formando en el vientre de mamá, fuimos un esqueleto de cartílago. Ese esqueletito de cartílago se va a ir reemplazando a lo largo del crecimiento por hueso, lo que se llama osificación. Y esto tiene que ver profundamente con la especialidad de ustedes, la nutrición, porque de acuerdo a cómo esté nutrido ese niño, va a ser su crecimiento. De modo que ustedes van a tener que medir el crecimiento a través de los huesitos de sus niños cuando lleguen a su consulta. Acá hay un esquema muy primitivo pero interesante para que ustedes sepan cómo crece un hueso. A medida que se forma en el cartílago el núcleo de osificación, o sea que el cartílago va a ser muerto y reemplazado por hueso, el hueso comienza a crecer de los sectores que le queden de cartílago. Ahí en el extremo derecho ustedes ven ya un huesito
de un niño de varios años que todavía crece, supongamos que tenga 6, 7 años, está para llegar a la adolescencia, donde va a terminar de crecer, va a crecer por esas pequeñas placas de cartílago de crecimiento. ¿Qué es el cartílago de crecimiento? Es lo que queda del hueso primitivo del cartílago del bebé entre dos núcleos de osificación. El núcleo de osificación ya no va a crecer más, lo que crece es el cartílago. De acuerdo a cuánta hormona de crecimiento tenga, ese chico va a crecer, 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 y el cartílago se va a ir muriendo y se va a ir reemplazando por hueso. Este proceso es muy complejo, no lo van a entender en esta pequeña charla, vamos a tener que digerirlo porque es muy importante para ustedes, y hace al crecimiento y la nutrición. Ahí con un poquito más de aumento vemos el sector epifisiario del hueso, cómo crece a partir de esa plaquita de osificación fácilmente identificable por una pequeña radiografía de los huesitos de la mano, como les voy a mostrar luego, para que ustedes sepan cómo está creciendo este niño. Y vemos el otro extremo. Cuando el adulto llegó a la edad mayor, los huesos pueden perder calcio. Los huesos van a tener calcio siempre y cuando haya hormonas y haya tracción muscular. Es importante. Ustedes sepan que un paciente que quedó 6, 7 días en cama, en terapia intensiva, se ha descalcificado. Esto que parece un disparate es verdad absoluta. El paciente inmóvil se descalcifica. Si ustedes no lo hacen mover, por más que le receten todos los alimentos con calcio o calcio agregado, suplementario, el paciente va a estar descalcificado. La mujer a partir de los 50 años entra en su menopausia, pierde cantidades de hormonas, esto hace que el hueso se haga osteoporótico, así se llama cuando tiene menos calcio. Los varones también nos descalcificamos, no hacemos gimnasia, no nos movemos, el hueso pierde y nos fracturamos. Fracturas que son patológicas. Ahí la van a medir ustedes en su paciente por un procedimiento electroquímico que se llama densitometría. El densitómetro les va a medir en sus pacientes cuánto calcio tiene para poder trabajar y suplementarle el calcio. Cuando pensamos en calcio, y después de esta charla, todos pensamos en estructura. Estamos haciendo un edificio, estamos poniendo los ladrillos y el cemento va fraguando y la estructura va tomando. Bueno, eso es así, pero además, ustedes tienen que saber que el calcio es el hueso es el gran reservorio de calcio del organismo. Y el calcio está en sangre disuelto. ¿Disuelto, doctor? Sí, sí, es soluble. Es como la sal, como el azúcar cuando hacen el café con leche. Se disuelve en sangre. La cantidad de disolución de calcio en sangre se llama calcemia. Calcemia, o sea, calcio, hemia, hemo, sangre. Y ustedes deben medir eso con la densitometría para poder trabajar y saber cómo suplementar a este paciente. Pero si no le recetan gimnasia y trabajo físico y lo dejan en cama al abuelo porque tuvo una fractura, necesitan trabajar con el kinesiólogo, interactuar activamente para que el paciente vuelva a la vida normal. Y estarán logrando la reinserción familiar, social, laboral de un paciente en pocos días versus varios meses que se va incrementando. Así ustedes se empiezan a sentir profesionales. La nutrición, como dijimos en la primera placa de la unidad anterior, tiene ese impacto en la salud humana. Y ustedes van a ser los responsables de la mejor salud, la fisiológica, la que no necesita de medicamentos, que solamente tiene que hacer acciones y alimentación. Bien, vamos ahora a la organización muscular, el otro ejemplo que es el que va a gastar las energías que adquirió el paciente a través de su aparato digestivo. Entonces, el músculo tiene la función de locomoción para trasladarnos y la de movernos para trabajar, para hacer una acción, para hacer gimnasia o lo que sea. Para esto tenemos dos tipos de músculos. Los de alta eficiencia, que son los músculos estriados, se llaman así porque al microscopio tienen estriaciones, pequeñas estriaciones, están divididos por pequeñas laminillas, como si estuvieran fragmentados, aunque están unidos.
Esos músculos estriados son los esqueléticos, los que mueven los huesos, y el cardíaco, que tiene que ser eficiente porque es el que bombea sangre todo el día. 5 litros por minuto en reposo, todo el día de toda la vida. Y después tenemos otro tipo de músculos, mucho más primitivos, más antiguos, que son los músculos lisos, que tienen mucho menos organización estructural de sus proteínas y que van a mover las vísceras, aquellas que les dije que forman el contenido del tórax, el abdomen y la pelvis, que son, por ejemplo, el corazón, los bronquios, el intestino, el estómago, etc. Ellos se mueven, por ahí progresa el alimento, por ahí se reduce o se aumenta el tamaño de una arteria para subir o bajar la presión, o se aumenta o disminuye el tamaño de la luz de un bronquio para que pase más o menos aire. Esos son músculos lisos, son lentos. Si ustedes quieren saber lo que es un músculo liso o un músculo estriado, tienen un ejemplo muy fácil. Vayan al espejo. Vayan al espejo de casa, muevan los ojos para arriba, para abajo, derecha e izquierda, rápido. Esos músculos que mueven el globo ocular son músculos esqueléticos. Lo hacen a voluntad y con la rapidez que quieran. Ahora miren lo negrito del ojo, que se llama pupila, y lo que lo rodea, que tiene color. Prendan la luz, si están en el baño, más intensa, y van a ver cómo se contrae, la pupila se hace más chiquitita, ese color del ojo se llama iris, esa contracción es músculo liso, eso es una víscera. Apaguen la luz, no del todo, porque no van a ver nada, y entonces van a ver cómo se dilata, la midriasis. Han logrado ver cómo trabaja el músculo liso. Miosis, midriasis, eso es músculo liso, dentro del globo ocular. Por afuera, mover el globo ocular, músculo esquelético. O sea que este es su primer trabajo práctico, el espejo de casa. Acá tenemos la estructura del músculo esquelético. Así como el hueso es complejo, el músculo es el otro tejido, el músculo esquelético o estriado es complejo. Entonces, acá tienen un músculo del brazo, el bíceps, famoso bíceps. Sacamos un grupo de fibras, las aumentamos al microscopio, las cortamos, y ven que ese músculo está organizado por grupos de fibras separadas por tejido conectivo, epimicio, haces, porque la contracción es lineal de estos músculos. Vamos obteniendo hasta que logramos llegar a un nivel microscópico, que es la fibra muscular, que es la célula, también en forma de fibra, y entonces nos encontramos con esto. Ya estamos usando microscopio, en este caso electrónico. Hemos pasado del microscopio óptico, que tiene lentes de vidrio, al microscopio electrónico, que trabaja con electrones. Acá estamos viendo una fibra muscular. En esta placa tienen 5, para que ustedes vean. Todo el conjunto está rodeado, es una célula, pero a su vez dentro de la célula hay pequeñas estructuras más pequeñas, que son las miofibrillas. Mio quiere decir músculo, no que es mío. Mío viene de la palabra músculo. Y fibrilla es obviamente una fibra pequeñita. Y ven que se repiten las estriaciones en la fibrilla. Entonces, entre estriación y estriación queda una pequeña unidad contráctil que se llama sarcómero. La contracción del músculo se va a realizar en forma serial, o sea, se contraen varias seguidas y se contrae una fibrilla, o en forma paralela se contraen fibrillas al unísono, como ustedes quieran. Si quieren más velocidad, más fuerza, más músculo, pueden usar más o menos. Esa graduación la va a dar el sistema nervioso, que es la unidad temática que tiene que seguir al músculo sí o sí. Acá la dividimos por un tema pedagógico. Los libros, los textos, los programas dividen la anatomía del músculo, la anatomía de la neurona, como si fueran dos cosas distintas. En realidad, todo trabaja junto en su paciente. Bueno, esa estructura anatómica que mueve el esqueleto es realmente un milagro de la ingeniería anatómica, en donde la actina y la miosina, que son las proteínas del músculo, logran interdigitarse gastando una enorme cantidad de energía. Así que la mejor manera de que ustedes transformen la glucosa de ustedes en un ácido degradable, de sus pacientes me refiero, es a través de la contracción muscular. Esta es de la gran fábrica humana o animal,
el elemento que degrada la energía. Vayamos entonces a estudiar el sistema esquelético. Acá, atención, porque van a ver una serie de placas que los van a asustar. ¿Cuántos cientos de músculos y de huesos hay? Vamos a aclararles cuáles deben saber, una noción de anatomía para poder aplicar en el futuro a sus pacientes. Ahí tienen la gráfica mitológica de un esqueletito que hace pensar que la anatomía es esto y que es de cementerio. Traten de memorizarlos, de tocárselos, de reconocerlos a través de la piel, alguna radiografía de mano que pueden ver en nuestro museo o en el foro, para que ustedes vayan conociéndolos. Pero estos huesos se clasifican. Una clasificación que sirve de muy poco, es más de tipo ilustrativo para decir que hay huesos largos, cortos y planos. Largos son como le presentamos el fémur hoy, con una epífisis y una diáfisis, son huesos que hacen palanca. Cortos son estos huesitos del carpo de la mano que soportan presiones, o los del pie, cada vez que apoyamos, caminamos o estamos de pie. Y planos son los huesos que forman, por ejemplo, una cavidad como el cráneo. Pueden ser irregulares, ser una mezcla, o pueden estar dentro de un tendón, como es la rótula, en la rodilla, y esos se llaman sesamoides. Los huesos del cráneo. ¿Tengo que saber los huesos del cráneo? Por lo menos los nombres de algunos huesos, sobre todo de la parte superior, porque los bebés no van a tener soldados sus huesos del cráneo, van a tener fontanelas que, si ustedes las identifican, pueden saber la edad del bebé. Por lo menos la edad cronológica, que a veces difiere de la biológica. La columna vertebral. Esto le va a dar mucho trabajo a los kinesiólogos, y los kinesiólogos van a recurrir a ustedes para que el paciente baje de peso, como si ustedes fueran magos y podrían de golpe solucionar los problemas de obesidad, así como si. Es todo un tema de interacción entre psiquiatras, psicólogos, nutricionistas y kinesiólogos, deportólogos, para que el paciente recupere su peso normal y la columna se alivie. Obviamente tendrán que saber que hay 12 costillas, que las costillas también, si llegan al esternón solitas con un solo cartílago, serán verdaderas. Si se unen, como les dije hoy, en un cartílago común acá abajo, serán costillas falsas, y flotantes las últimas dos que quedan ahí sueltitas, eso que les dije que era el retroperitoneo. Aquí adelante tenemos el esternón. ¿Tengo que saber el esternón? No le vamos a pedir que sepan la anatomía del esternón, pero que tenemos un esternón, y que ese esternón muchos pacientes lo tienen cortado porque le han hecho cirugía cardiovascular, por ejemplo, y que van a ir a ustedes a un plan alimentario, que ustedes tienen que saber que es una esternotomía, o sea, la sección del esternón. Los huesos del miembro superior, pero me interesan específicamente que sepan los huesos de la mano: carpo, metacarpo y falanges. Acá las tienen. ¿Por qué? Acá tienen la mano de un niño, y acá tienen a la derecha la mano de un adulto, en donde ustedes pueden ver que el niño, en los huesitos del carpo, no están unidos entre sí, todavía tienen que crecer. Pero más interesante, en el metacarpo, estos largos, y en las falanges, van a ver una interlínea, donde el rayo es que pudo pasar, porque es cartílago. Donde hay hueso no pudo pasar y se ve en blanco. Donde pudo pasar se ve en negro. Ese es el cartílago de crecimiento. Entonces, con una simple placa de mano, que no vale nada, que no da ni a nadie, ustedes pueden saber qué edad nutricional tiene su paciente versus su edad cronológica, y ver si está acorde su sistema hormonal y su sistema nutricional con lo que deberían ser. Empiezan a ser eficientes en su profesión. También esos huesos se articulan. Una de las articulaciones que más movemos permanentemente es la del hombro, así la tienen, en donde intervienen el húmero y la escápula, y ayuda a la clavícula por allá arriba a contribuir a esa articulación. Saber cómo está formada la articulación del codo es importante también, pero no tienen por qué saber todos estos nombres.
Nosotros le vamos a dar un listado de aquellos accidentes anatómicos que ustedes tienen que recordar para una evaluación. Sí, los huesitos de la mano quiero que lo sepan todos. Estos van a ser preguntables porque esto tiene mucho que ver con la profesión de ustedes. El miembro inferior. Bueno, el fémur va a estar presente siempre porque es un hueso muy largo. Ahí lo ven entre la cadera y la tibia, o sea, en la rodilla. Es un hueso muy largo que tiene en la parte superior, como ustedes ven, un cuello que va oblicuo hacia adentro para articularse con la cadera y es el que produce la fractura de cadera. Yo prefiero que ustedes sepan cómo hace para que el fémur esté sano y no se fracture, que es lo que debería hacer un ser humano, una mujer menopáusica o un varón adulto, para que no se le fracture el fémur. Cuánto calcio debe ingerir, cómo debe fijarlo a su hueso, cómo deben estar sus hormonas. La fractura de cadera ocurre porque no han interactuado todos los actores del sistema de salud. Una buena consulta al nutricionista una vez por año, al kinesiólogo, al deportólogo, y esas cosas no ocurrirían. Ahí tienen la articulación de la cadera, ese cuello del fémur no es fractura de cadera, sino fractura de cuello de fémur, el nombre correcto, está recubierto de todos estos ligamentos que unen los huesos. Los únicos ligamentos que sirven son los músculos. Estos sirven más para limitar movimientos que para otra cosa. Los músculos, en cambio, son los que permiten que los huesos coapten y trabajen perfecto. Esta articulación de la rodilla con este corte nos permite observar en el extremo de los huesos una cobertura blanquecina que es nada menos que el cartílago, otro punto donde ustedes van a trabajar, es el cartílago articular. Y ahí tienen como una cuña metida entre el fémur que está arriba y la tibia que está abajo, una cuña que se llama menisco. Es tan común la fractura o la desgastación del menisco o la fractura o el desgaste por artrosis de los cartílagos articulares, que a veces hay que reemplazarlos, pero antes recurre el médico tratante a ustedes como nutricionistas para que le hagan un plan de rehabilitación nutricional de este tejido tan complejo. Los huesitos del pie también serían necesarios, pero son complejos. Le vamos a perdonar con que sepan un tarso y un metatarso y el astrágalo, creo que estaríamos de acuerdo con la profesora Bedoya, que les va a pasar, va a tener el trabajito de pasarle todos estos nombrecitos que precisamos de ustedes. Y lo mismo en sistema muscular. Tenemos músculos del tronco, del cuello, poquitos en la cara y la cabeza y muchos en los miembros. Enorme cantidad de músculos. El músculo más grande es el músculo cuádriceps, en el miembro inferior. Pero acá tienen el músculo deltoides. Fíjense, ese hueso que ven ahí pelado, disculpen lo trágico de esto, es el húmero. Y esto que forma el hombro, la formita del hombro, es el deltoides, lo han seccionado, lo han abierto así, para que ustedes vean que el músculo es como un órgano, ahí ven entrar una arteria, una vena que sale y un nervio. La arteria le da nutrientes, la vena se lleva los detritos, lo que gastó el músculo, y el nervio le da órdenes, que haga gimnasia, que se mueva. Si no se mueve el deltoides, ustedes no podrían ni siquiera peinarse, no podrían ni tomar el peine. Es el que inicia el movimiento del miembro superior. Así que lo pusimos ahí como ejemplo del pedículo, así se llama ese lugar donde ingresan a los órganos, arteria, vena, nervio y a veces conducto. ¿Cómo están unidos los músculos a los huesos? Por tendones. En una imagen vimos el epimiccio, que es la vaina del músculo, lo que llamamos aponeurosis. Es un estuche para que el músculo cuando se contraiga no reviente, no explote, y haga fuerza. Hagan fuerza, tóquense los músculos flexores y ustedes van a ver que el músculo toma consistencia dentro de un estuche. Ese estuche se prolonga, es tejido conectivo, no es tejido muscular, se prolonga con los tendones. Los tendones a su vez se insertan en los huesos para traccionar del hueso. Por eso es una unidad, nervio, cerebro, nervio, músculo, tendón, hueso,
hace que el calcio se fije en el hueso. Si no hay movimiento, no hay fijación del calcio. El calcio se disuelve, el hueso se hace transparente, frágil, se rompe rápidamente, no sirve para lo que le explicamos en la primera unidad. Bueno, acá tiene un ejemplo de un movimiento con un peso, flexo-extensión. Grupos musculares, músculos faciales, no le vamos a pedir cada músculo de la cara, que produce la mímica. Los esternocleidomastoideos, que son con los trapecios atrás los que hacen que el profesor diga que no. Ahí tienen el deltoides de nuevo. Y algunos nombres de los músculos del tronco, que son músculos especiales. En el abdomen los músculos toman la forma de músculos anchos para poder dar la cavidad y a su vez formar un sistema de contención y evacuación. El abdomen tiene elementos que hay que evacuar, líquidos como la orina o semisólidos como la materia fecal o de gran impacto como un bebé. Hay músculos en el dorso que son los que nos hacen trabajar todo el día para la posición erecta, para estar de pie. Les nombramos los más importantes. Y músculos del brazo, antebrazo, con que sepan las regiones, músculos anteriores, flexores, posteriores, extensores, pronadores, supinadores, yo estaría contento. Acá es lo mismo con los músculos del muslo. Músculos anteriores, el cuádriceps, el que más les va a dar satisfacciones a ustedes haciendo que sus pacientes adelgacen. Ahí se produce el gran gasto energético del cuerpo. Estar de pie y caminar indica, solamente caminar ya un gasto energético importante. Los músculos de la pierna van a sufrir algunas alteraciones, son los primeros que van a acusar alteraciones metabólicas de la sangre de sus pacientes, falta de magnesio, potasio, son los gemelos, son los músculos de la pantorrilla, con ese tendón grande que es el tendón de Aquiles que va hasta el talón, son estos músculos los primeros que acusan contracciones que llamamos calambres, que indican que ustedes deberán suplementar a sus pacientes con las moléculas adecuadas. Recapitulando lo que hemos visto en esta segunda unidad didáctica, ustedes tienen que entender que le estamos dando forma al cuerpo humano, sobre todo con el hueso y el músculo. Tienen que insistir ahora en tratar de aprenderlos. No lo van a lograr aprender. Después tienen que trabajar con nosotros, interactuar con preguntas, con dudas, cambiar de bibliografía, buscar en las páginas, no confiarse en Google todo, y lograr entender cómo está armado su esqueleto, cómo el músculo actúa permanente sobre él para que capture el calcio y que el calcio está en la sangre disponible en forma de calcemia, de tal manera que los miligramos de calcio van a ser capturados o devueltos a la sangre permanentemente. El depósito va a ser el hueso y el osteoclasto lo va a sacar, el osteoblasto lo va a tomar de nuevo para fijarlo y el osteoblasto lo vuelve a sacar y eso que va y que viene se llama homeostasis. La osteoporosis o la osteopetrosis, que son los extremos, que están en todos los textos para enseñarles a ustedes por el terror, pasarán a segundo plano. Ustedes sabrán cómo hacer para que un paciente sea normal, sano. Esa es la esencia básica de la nutrición. Creo que de todas las profesiones de la salud, esta es la que más se acerca a la naturaleza humana, a la salud humana, a la fisiología, a lo normal, a lo que debe ser normal para que vivamos bien. Así que se van a sentir felices de desarrollar esta profesión. Los espero prontito.